Bien, estudiantes, continuando con nuestra serie de videos de ecuaciones trigonométricas, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice 2 tangente de alfa menos 3 por cotangente de alfa menos 1 es igual a 0. Bien, entonces para resolver ecuaciones trigonométricas, uno de los pasos o uno de los requisitos es que nuestra ecuación trigonométrica esté planteada en términos de una sola función trigonométrica. Puede ser puro senos, puro cosenos o pura tangentes, ¿ya? Entonces, nuestra ecuación trigonométrica planteada, vamos a expresarlo en términos de tangente, ¿de acuerdo? Para ello, cotangente de alfa, vamos a reescribirlo como 1 sobre tangente de alfa, ¿de acuerdo? Entonces decimos 2, bajamos nomás, tangente de alfa menos 3 por, repetimos, cotangente de alfa, vamos a reescribirlo como 1 sobre tangente de alfa, 1 sobre tangente de alfa, menos 1 será igual a 0, ¿de acuerdo? Operando entonces esta expresión tenemos 2 tangente de alfa menos 3 por 1 es 3. Abajo tenemos 1 por tangente de alfa menos 1 que será igual a 0, ¿de acuerdo? Y podemos observar que tenemos nuestra ecuación trigonométrica expresados en términos de la tangente, ¿ya? Entonces ahora sí podemos operar nuestra ecuación. Decimos que tenemos una ecuación con denominadores. Para ello obtenemos el mínimo común múltiplo, que es la tangente de alfa, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos tangente de alfa dividido entre 1 es tangente de alfa por 2 tangente de alfa es igual a 2 tangente cuadrado de alfa. ¿Ya? Repetimos, tangente de alfa entre 1 es tangente de alfa por 2 tangente de alfa es igual a 2 tangente cuadrado de alfa, ¿de acuerdo? Bajamos menos, tangente de alfa dividido entre tangente de alfa es 1, 1 por 3 es 3, menos, aquí abajo también tomamos en cuenta que hay un 1, tangente de alfa entre 1 es tangente de alfa por 1 es tangente de alfa es igual a tangente entre 1, tangente por 0, 0, ¿de acuerdo? Si observamos detenidamente esta expresión, podemos observar que tenemos una ecuación cuadrática, ¿ya? Cuadrática, de la forma ax cuadrado más bx más c, que es igual a 0. Entonces, podemos observar que nuestra expresión debemos de ordenarla a esta forma, es decir, primero tiene que estar el término cuadrático, luego el término lineal y al último el término independiente, ¿ya? Ordenando tenemos entonces 2 tangente cuadrado de alfa menos tangente de alfa menos 3 que será igual a 0, ¿ya? Entonces esta ecuación cuadrática podemos resolverla mediante la fórmula cuadrática o aplicando la factorización, ¿ya? Por el método del aspa simple, ¿ya? Entonces, resolviendo por método de factorización, aplicando el aspa simple, tenemos descomponiendo el primero y el último término, 2 por 1 tangente de alfa por tangente de alfa, decimos 3 por 1, aquí le vamos a colocar menos y aquí más, porque menos por más nos da menos, 3 por 1, 3, ¿ya? Entonces multiplicamos en forma cruzada, tenemos más por menos, es menos, 1 por tangente de alfa por 3 es 3 tangente de alfa, más por más es más, 2 tangente de alfa por 1, decimos que es 2 tangente de alfa,
¿ya? Signo distinto, sabemos que se restan, 3 menos 2 es 1, signo del mayor negativo, ¿qué cosas? Tangente de alfa. Vemos que esta expresión es idéntico que el segundo término, por lo tanto indicamos que estos términos están correctamente ordenados, ¿ya? Por lo tanto, tenemos como factores 2 tangente de alfa menos 3 por la tangente de alfa más 1, que será igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, continuando por esta parte, vamos a igualar cada factor a 0. Por lo tanto, tenemos 2 tangente de alfa menos 3 es igual a 0, o tangente de alfa más 1 es igual a 0, ¿ya? Despejando en esta parte tangente de alfa, tenemos 2 tangente de alfa es igual a, menos 3 pasa con signo cambiado, sería 3 positivo. Ya despejando tangente de alfa, decimos que es igual a 3 dividido 2, como está multiplicando pasa a dividir, ¿ya? Bien, entonces nos preguntamos ahora, ¿para qué ángulo que si le sacamos la tangente nos da 3 medios? ¿Para qué ángulo que si le sacamos la tangente nos da 3 medios? Entonces podemos observar que no tenemos ese ángulo, de modo que si le sacamos la tangente nos da 3 medios. No tenemos en nuestra tablita de ángulos notables. Por lo tanto, estudiantes, lo que podemos hacer es despejar alfa, ¿ya? Despejando alfa decimos que la tangente va a pasar al otro lado como arco tangente, ¿ya? El mismo que se escribe tangente menos 1, ¿de qué? De 3 medios, ¿ya? Entonces decimos que alfa será igual. Entonces introducimos toda esta expresión a la calculadora, ¿ya? Decimos shift tangente inversa de 3 medios es igual a 56.3 grados, ¿ya? Entonces decimos que alfa será igual a 56.3 grados, que sería nuestro ángulo buscado, ¿de acuerdo? Bien, vayamos ahora a encontrar el otro ángulo tomando en cuenta tangente de alfa más 1 es igual a 0. Despejando tangente decimos tangente de alfa es igual, más 1 pasa con signo cambiado menos 1, ya entonces decimos, ¿para qué ángulos que si le sacamos la tangente nos da menos 1? ¿Para qué ángulo que si le sacamos la tangente nos da menos 1? Entonces podemos observar que no tenemos ese ángulo en nuestra tabla de ángulos notables, por lo tanto vamos a acudir también a la calculadora, ¿ya? Entonces despejando alfa decimos que la tangente va a pasar con arco tangente, que se escribe tangente menos 1, ¿de qué? De menos 1, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el valor de alfa será igual a, con la ayuda de la calculadora, decimos shift tangente de menos 1 es igual a menos 45 grados, ¿ya? Tangente inversa de menos 1 es igual a menos 45 grados, ¿ya? Pero no podemos anotar nosotros menos 45 grados. Las soluciones hay que anotarlos en grados positivos, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un análisis en la circunferencia unitaria, decimos que el ángulo 45 grados negativo, partiendo de este punto, es en el sentido horario, ¿ya?
y llegamos al ángulo de 315 grados, es decir, 360 grados menos 45 nos da 315 grados. Ya, por lo tanto, anotamos alfa será igual a 315 grados, ¿de acuerdo? También podemos hacer notar que la tangente en el segundo cuadrante es negativo, ¿ya? Negativo. Por lo tanto, el otro ángulo buscado será de 135 grados. 135 grados, entonces decimos alfa será igual a 135 grados. ¿Qué serían nuestras soluciones? Nuestras soluciones de nuestra ecuación trigonométrica comprendido desde 0 grados a 360 grados. ¿De acuerdo? Bien, estudiantes, entonces para corroborar si nuestros resultados están correctos, podemos realizar la verificación en la pregunta original que nos han planteado. Bien, vamos a realizar entonces la verificación con los ángulos encontrados. Vayamos primero entonces con el ángulo de 56.3 grados. Hacer notar, estudiantes, que este ángulo es aproximado, toda vez que en esta parte los decimales, algunos decimales hemos omitido, ¿de acuerdo? Entonces vayamos a hacer la verificación con este ángulo. Decimos 2, tangente del ángulo alfa, que es igual a 56.3 grados, menos 3, cotangente podemos escribirla como 1 sobre tangente del ángulo 56.3 grados menos 1 es igual a 0, ¿ya? Entonces, con la ayuda de la calculadora operamos esta expresión. Decimos 2 por tangente de 56.3 grados es igual a 2.99. Redondeado podemos indicar que es igual a 3, ¿de acuerdo? Menos 3 por 1, 3. Abajo tenemos también tangente de 56.3 grados menos 1, que es igual a 0. Operando tenemos 3 menos 3 dividido entre la tangente de 56.3 grados, que es igual a 1.5. 1.5 redondeado a las décimas, ya, menos 1, que es igual a 0. Entonces, operando esta expresión tenemos 3 menos 1, que es 2, menos 3 partido en 1.5, que nos debe dar 0. Entonces, operando en la calculadora decimos 2 menos 3 dividido entre 1.5, que es igual a 0. 0. ¿Ya? Entonces, de la igualdad, podemos afirmar que 56.3 grados es correcto. Entonces, vayamos ahora a hacer la verificación con el ángulo de 315 grados. Decimos 2 por tangente de alfa, que es igual a 315 grados, menos 3. La cotangente, repito, podemos reescribirla como la tangente de 315 grados menos 1, que nos debe dar igual a 0, ¿ya? Decimos 2 por tangente de 315 grados, en la calculadora nos da tangente de 315 grados es igual a menos 1, ¿ya? Menos 3 por 1, que es 3, abajo tangente de 315 grados, repetimos que es menos 1, menos 1 baja nomás, que es igual a 0. Operando esta expresión tenemos más por menos menos, 2 por 1, que es 2, menos dividido entre menos, que es más, 3 dividido entre 1, que es 3, menos 1, que nos debe dar 0, menos 2 con menos 1 es menos 3, y menos 3 con más 3 tenemos que es 0.
Entonces podemos observar que se cumple la igualdad cuando el ángulo vale 315 grados. Por lo tanto, podemos afirmar que el ángulo encontrado, que es 315 grados, es correcto, ¿de acuerdo? Bien, vayamos ahora a verificar el ángulo de 335 grados, si es correcto o es incorrecto. Entonces, emplazando en nuestra ecuación original tenemos 2 tangente de alfa, en este caso de 135 grados, menos 3 por cotangente, podemos reescribirla como 1 sobre la tangente de alfa, en este caso 135 grados, menos 1 debe ser igual a 0, operando tenemos 2 por la tangente de 135 grados, tangente de 135 grados, que es menos 1, menos 3 por 1, 3, abajo tenemos que es tangente de 135 grados es menos 1, bajamos menos 1 igual a 0. Vemos que esta expresión es similar al del anterior, ¿ya? Entonces nos va a salir también que en el primer miembro nos va a dar 0 y va a ser igual a. Por lo tanto, también podemos afirmar que el ángulo de 135 grados es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos ángulos son soluciones de la ecuación trigonométrica, repito, en el intervalo de 0 grados a 360 grados, ¿de acuerdo? Con lo que estaríamos terminando de resolver nuestra ecuación trigonométrica. Como de costumbre, te voy a pedir siempre que apoyes este canal suscribiéndote y dándole un me gusta. Eso es todo, estudiantes. Hasta luego.